Ya sabéis que uno de los temas que más nos interesa a Mardía y a mí en este canal es el de tender puentes, y uno de ellos entre los diversos saberes o entre las ciencias y las ciencias del espíritu, o la mística, o el espíritu y la materia. Entonces hemos estado dialogando en un vídeo anterior que luego podéis ver con Juan Luis Yacer sobre un montón de temas interesantes, sobre qué es Dios, cómo se manifiesta, y uno de los temas que has sugerido es el de cómo se relacionan o deberían relacionarse ciencia y conciencia, y una especie de apertura hacia un nuevo paradigma en que desde la propia ciencia quepa de alguna forma el espíritu. Háblanos un poco de este tema. ¿Cómo lo ves tú, esta apertura posible? Pues ya lo mencioné en el vídeo anterior, lo mencioné un poquito, que es el problema fundamental de la ciencia tal y como lo perciben los propios científicos. El hard problem, ¿no? El hard problem, como lo enunció David Chalmers hace ya algunos años, que es cómo pasamos de lo objetivo a lo subjetivo. Una cosa tan sencilla como esa, ¿no? ¿Cuál es el salto que hay que dar de la estricta objetividad de todo lo que pasa en el cerebro, que se puede medir, observar, ¿no?, cuantificar, a la estricta privacidad y subjetividad de la sensación más sencilla posible, como es, pues, la percepción de un color, de un sabor, de un olor? Eso es una experiencia subjetiva e intransferible. Intransferible. Yo puedo decir, siento tal cosa a alguien, y le estoy comunicando una sensación, una vivencia subjetiva, pero no le puedo transferir la vivencia. La vivencia es la mía. Y por muy elocuente que yo sea en la descripción de mi vivencia, nunca le podré transferir a otro el núcleo viviente de mi vivencia. Eso lo entendemos todos, ¿no? Es como explicar cómo huele una rosa a alguien que nunca ha olido una rosa. Imposible. O alguien que nunca ha tenido sentido del olfato, ¿no? ¿Cómo le explicas qué es el olfato, ¿no? Imposible. Por ejemplo. O un color, a un ciego de nacimiento. Entonces, ahí tenemos como dos universos. En principio, incompatibles, bueno, no incompatibles, pero que no tienen comunicación sencilla entre ambos, ¿no? El universo de la objetividad, de lo que ocurre en la materia, en las formas que hay, y el universo de la subjetividad. Ahí entramos en nuestro amigo René Descartes, ¿no? Cuando enunció esa división del mundo en dos sustancias, la cosa pensante y la cosa extensa. Pero claro, para él la cosa extensa era nada más que materia física, porque entonces no se conocía otra forma de materia que la puramente física. Pero luego añadió que a esa materia física se le añade una materia pensante, el alma, vamos a llamarla así, que de alguna manera misteriosa se comunica con el cuerpo. En la glándula pineal, ¿no? Con pequeños movimientos, claro, como de la glándula pineal, una cosa, claro, casi... Él descubrió que la glándula pineal ocupa un lugar simétrico en el centro del cerebro, que no está ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, pues ahí debe ser, y tiene un punto de verdad, ojo, porque Descartes no hay que banalizarlo. Sí. Descartes también tenía una sensibilidad muy despierta, y hay quien dice que él tuvo conocimiento de los hermanos de la Rosa Cruz, que por entonces, a principios del siglo XVII, se habían manifestado en Alemania, y él estaba como muy deseoso de conectar con alguien que a su vez le transmitiera esa enseñanza que proclamaban los hermanos de la Rosa Cruz. Pero bueno, ese sería otro tema. Que nos metes en el esoterismo otra vez, pero eso es otro tema. No, pero esto es un hecho biográfico de Descartes, ¿no? Okay. Que cada cual lo puede interpretar como quiera. Pero a lo que voy es que las dos sustancias de Descartes son incompatibles entre sí. Pertenecen a modelos de realidad totalmente distintos. Porque en un modelo de realidad donde solamente haya materia física, no hay lugar para la conciencia. No hay lugar para la subjetividad que no sea otra cosa que el producto de la actividad cerebral. Es así de claro. Vengo de la nada y voy a la nada. Nació este cuerpo, mi conciencia está asociada a este cuerpo, pasa por una serie de vicisitudes durante el tiempo que este cuerpo esté vivo, y luego cuando tenga que morir, porque eso es absolutamente irreversible, que muera, pues mi conciencia se extingue. Y se acabó. Ese es un modelo de realidad. Donde la res extensa, tal y como lo llamó Descartes, no tiene cabida en absoluto. Eso, lo que decían mis profesores en la facultad era que esa dualidad cartesiana ya estaba superada, que ya habíamos como conseguido superar esa dualidad, y yo les decía, bueno, ¿y cómo lo hemos conseguido? ¿Desde qué epistemología o de qué manera? Ya es muy fácil, porque la res cogita, ¿no? esa conciencia subjetiva directamente no existe. Solamente existe la materia extensa, ¿no? Y la res cogita, que es una mera ilusión, un efecto secundario, un epifenómeno, como decíamos, del cerebro, el fantasma en la máquina, que no pinta nada, que sobre, que es incluso un poco molesto que esté ahí, ¿no? Pero realmente no tiene existencia, solo hay cerebro, no cosa, materia, ¿no? Neuronas.
una sinapsis. Es una salida lógica al dualismo cartesiano, claro, al falso dualismo, separarlo para luego intentar integrar, pero generando otro dualismo aún peor, ¿no? Claro, entonces se pasa a un monismo materialista, es un monismo materialista, exacto, sí. Donde lo único que existe es la materia física, y la conciencia existe porque existe esta estructura maravillosamente organizada como es el cerebro, más el cuerpo, que genera conciencia durante el tiempo de vida del cuerpo, y cuando el cuerpo se muere, pues acabó la conciencia. Y dejas el recuerdo y nada más. Contábamos un chiste, no sé si contarlo porque es un poco verde, que era sobre dos profesores conductistas, ¿no? Porque todavía quedaban, ¿no? Que yo creo que cada vez hay menos profesores que eran conductistas puros, ¿no? Que se decían que solamente podía hacerse ciencia de la conducta observable externamente, como si no hubiera un acceso privilegiado, como decías tú antes, a tu propia subjetividad, ¿no? Entonces teníamos un chiste que era una pareja, un matrimonio de dos psicólogos conductistas. Cuando acaban de hacer el amor, uno le dice al otro: tú has disfrutado mucho. ¿Y yo qué tal? ¿Cómo me lo he pasado? ¿No? Porque como no tienen acceso a su propia conciencia, solo a la observable en el otro, ¿no? Sí, pero de verde no tiene nada, ¿eh? No. Bueno, es moderada. Para el tono de nuestro canal es casi verde. Sí. Está muy bien como descriptivo de una actitud de conciencia paupérrima, en el fondo, ¿no? El reduccionismo a ultranza. Es un reduccionismo a ultranza. Pues el reduccionismo a ultranza... Como bandera del rigor epistémico, además. Como una especie de bandera del rigor. Aburrido, ¿no? Es tremendamente árido, carente de esa magia del misterio, en el sentido más noble del misterio, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo abrimos el paradigma materialista? ¿Cómo abrimos el paradigma materialista a una visión más amplia y compleja y, digamos, espiritual de lo humano o del universo? Pues es la vivencia que cada cual tenemos de nosotros mismos, ¿no? Yo estoy racionalmente convencido de que en todo ser humano hay un instinto de inmortalidad. Qué bonito. Que no nace de una compensación de las desgracias del mundo, ¿no? Porque todos vivimos situaciones tremendamente desafortunadas, sufrientes, que nos causan dolor. Entonces, pues se podría decir que nuestro instinto de inmortalidad es una manera de autoconsolarnos de lo mal que lo pasamos en la vida en determinados momentos, ¿no? Bueno, es una teoría que está ahí. Yo no la compro, esa teoría. Para mí hay un instinto de eternidad y de inmortalidad inherente a la condición humana. Y existe ese instinto porque realmente somos seres inmortales. Porque el núcleo de nuestro ser, que es nuestro ser consciente, no es sobrevive a la muerte. La muerte afecta nada más que la corporalidad. Ese es el destino inexorable de toda forma, ya sea un cuerpo humano, un planeta o una estrella. Da lo mismo. Toda forma creada es mortal. Nace y muere. Pero la vida consciente creadora de esa forma es inmortal, es eterna. Entendiendo la palabra eternidad como la negación del tiempo. Esto es otra idea interesante. La eternidad no es la prolongación indefinida del tiempo, ¿no? Un tiempo que nunca se acaba, que eso es absolutamente angustioso. La peor tortura que se puede concebir es un tiempo que nunca se acaba. Como el infierno griego, ¿no? Siempre haciendo lo mismo al final. Esa idea aberrante del infierno de acuerdo a la teología católica, ¿no? La eternidad no es eso. La eternidad es el no tiempo. Emanciparnos del tiempo. Y al mismo tiempo tener el poder y la capacidad de entrar al tiempo y salir del tiempo a voluntad. ¿No? Llevar esa vida dual como seres eternos en nuestra realidad consciente y al mismo tiempo con la capacidad de entrar en la materia y en el tiempo para hacer algo en ese devenir espacio-temporal. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nosotros venimos del no tiempo, que es el estado de ser propio del alma, que es lo que somos, y ahora estamos siendo un alma encarnada en una materia, viviendo una historia espacio-temporal y experimentando cosas, para hacer cosas también, porque hay un proyecto, detrás de cada vida hay un propósito del alma, que se cumple durante esa vida, ¿no? Y cuando esa vida se acaba, volvemos a la fuente, y se hace una especie de evaluación global de en qué momento está la historia del alma en su desarrollo, y se planifica y se programa el siguiente capítulo, en el libro de la historia del alma. Y así es como se organiza nuestra vida. Entonces, esa es la clave. Para que haya una apertura de la ciencia material a la espiritualidad, yo no veo otra forma de que eso tenga lugar que admitiendo, al principio como hipótesis de trabajo, simplemente, como diciendo, todos los modelos reduccionistas de la conciencia no nos sirven para explicar la conciencia. Hay algo más. ¿Qué es ese algo más? No lo sabemos, pero ese algo más que no sabemos es lo que somos.
¿Qué podemos saber? Pues podemos saber de todas las cosas que no somos. Ese es el papel de la ciencia, estudiar por los fenómenos de la naturaleza, encontrar las leyes inteligentes que rigen la energía, la materia, todo eso. Está muy bien. ¿Qué es espiritual? Porque la ciencia es tan espiritual como la lírica, como la metafísica, como la música, el arte. Todo es espiritual, porque si el ser humano es espiritual en su esencia, no hay ni una sola actividad humana que no se pueda hacer desde la condición espiritual del hombre. La política, por ejemplo. Ahí ya entramos en un terreno minado. Pero es cierto, la actividad política se puede llevar a cabo desde la espiritualidad. Ojalá. Ojalá, y estamos abocados a eso. Si no nos queremos autodestruir, tendremos que aceptar esa posibilidad de que la actividad de quienes se dedican a la política se haga desde el punto de vista de la espiritualidad. Y lo mismo en la economía, que van unidas de la mano, política y economía. En la economía no se habla de espiritualidad, ¿verdad? ¿Habéis oído algún economista que hable de espiritualidad? Poco, alguno hay, pero pocos, ¿eh? Bueno, yo recuerdo a uno entrañable, José Luis San Pedro. ¿Conocéis, no? Creo que sí. ¿Os recordáis? Una persona entrañable. Ya murió hace algunos años. Que no sé si hablaba de espiritualidad explícitamente, pero en su discurso humanista, como economista humanista, habla de espiritualidad, ¿no? O Emilio Carrillo, que es un personaje ya actual, ¿no? Que también conocéis. Bueno, pues esa es la clave. Abrirse a la espiritualidad como la condición inherente del ser humano. Y que no hay actividad humana que no se pueda realizar desde el punto de vista de la espiritualidad. Y la ciencia llegará a un momento en que se planteará, al principio a lo mejor por reducción al absurdo, la hipótesis trascendente. La conciencia es algo más que la actividad del cerebro. Y a partir de ahí ya se abre un horizonte amplísimo de una ciencia espiritual que dialogará con la ciencia de lo material, en un terreno común, de encuentro común, entre místico y científico. Y de ahí saldrá eso que tradicionalmente se llama el iniciado en los misterios, o los maestros de sabiduría, ¿no? Que es la síntesis del que ha sido místico y luego ha sido científico, y ha sido capaz de encontrar la síntesis subyacente entre esas dos formas de aproximarse a la realidad. Hacías antes, fuera de cámaras, nos hablabas de una visión cabalística desde el árbol de la vida, de esto que estás contando, ¿no? Sí. Decías, porque hay un lado del árbol de la vida en que se habla sobre todo del amor, que estaría vinculado a lo místico. Bueno, explícalo tú mejor. Bueno, no, estabas muy bien encaminada. El árbol de la vida, yo creo que todo el mundo conoce ese diagrama, que para mí es el diagrama mejor, más perfecto para describir ese mundo existencial que es un ser humano. Pues hay tres columnas, una a la derecha, otra a la izquierda y una central, ¿no? Tradicionalmente se la llama la columna de la misericordia, la de la derecha, y la de la izquierda es la del rigor. Yo he renovado un poco el vocabulario, porque en todas las disciplinas y en todas las tradiciones hay que renovar el vocabulario para adaptarlo al nivel de desarrollo cultural de la humanidad en cada momento, ¿no? Entonces, a la columna de la derecha yo la llamo la vía mística. ¿Por qué la vía mística? Porque es la vía que me permite registrar ese ser interno de naturaleza espiritual, que es quien yo soy. Esa es la vía mística. Que elude la mente, en principio, elude la mente. No se necesita un proceso racional, analítico, ¿no? Discursivo para registrar esa presencia divina. Pero claro, eso es una vía. Luego está la otra, la de la columna de la izquierda, que es la vía científica. Que no significa que uno se tenga que hacer un científico en cualquiera de los campos de la ciencia, sino significa que uno tiene que utilizar su mente como herramienta de conocimiento. La comprensión racional. La mente es un instrumento de conocer. Un maravilloso instrumento de conocer. Si el cerebro nos maravilla, mucho más nos debería de maravillar eso que llamamos mente. Porque la mente es el paradigma energético del cerebro. O al revés, el cerebro es la plasmación material de eso que llamamos mente. Es un campo de energía. Entonces, la vía científica es utilizar la mente en sus dos modos de sensibilidad. La sensibilidad hacia lo múltiple, la mente concreta, analítica, como se la llama, y la sensibilidad mental que registra las ideas, los conceptos, la mente abstracta. Sintética. Sintética. Es comprender la unicidad que subyace en la multiplicidad. Esa es la vía científica. Comprender la unicidad que subyace en la multiplicidad. Porque si no, te pierdes en el laberinto. ¿Qué es un laberinto? Pues un entramado de caminos, senderos muy enrevesados que no te conducen a ninguna parte, o te conducen siempre a un sitio donde ya habías estado antes, a menos que sepas
encontrar ese hilo de Ariadna, ese mito tan bonito, ¿no? Que te permita salir del laberinto. ¿Y cuándo consigues eso? Pues cuando utilizas las dos sensibilidades mentales de manera complementaria. Una es la mente concreta y la mente abstracta. Y esa es la otra vía, que equilibra a la vía mística, donde la mente no juega un factor especialmente relevante. Y en la vía científica, ese registro devocional de sentir una vibración espiritual tampoco juega un papel relevante. Es el uso sistemático y honesto de la mente en sus dos niveles de sensibilidad. Entonces, cuando esas dos vías se recorren de manera equilibrada, se abre la vía central, que yo la llamo la vía del justo, del sadik. Ajá. ¿Quién es el sadik, el justo? Pues es simplemente aquel que conoce su camino y lo sigue, sin desviarse. Y esto tiene un gran simbolismo, ¿no? Porque el camino del sadik es el camino central. Y ese camino central se abre nada más que cuando el camino de la derecha, la vía mística, y el camino de la izquierda, la vía científica, se han transitado y están equilibrados. Entonces, esos tres senderos convergen en la sefira llamada Keter. ¿No? Si tenéis, visualizáis un poco el árbol de la vida, la corona, esos tres senderos convergen ahí, que es el monte de la ascensión, dicho en lenguaje cabalista, mal llamado cristiano. Es un lenguaje cabalista, porque los evangelios son documentos cabalísticos, desde el principio hasta el final. Es una paradoja llamarles documentos cristianos, porque el cristianismo tal y como lo conocemos no existía entonces. No existía. Pero sí existía una sabiduría de la que participaban los autores de esos documentos. Entonces, Keter es el monte de la ascensión. A partir de ese monte ya no es posible seguir subiendo de manera que tengas tierra firme bajo los pies. Ahí tienes que levitar. Hay tres montes simbólicamente a los que tenemos que ascender. En el simbolismo de la Biblia sería el monte Tabor, o de los evangelios, el monte donde tiene lugar la transfiguración, que es la plenitud de la conciencia en la materia. Cuando el alma, dentro de la materia, adquiere su pleno poder, su plena capacidad de conciencia despierta, a eso lo llamamos transfiguración. El siguiente monte es el monte Calvario, el Gólgota, que es el gran sacrificio, es la liberación, no es un lugar de tormento o tortura. Olvidémonos de la escenografía tradicional, porque ese episodio es un episodio iniciático. Es la liberación total de la servidumbre de la materia, por parte del Cristo que retorna al Padre. Cristo es el alma y el Padre es el Espíritu, traduciendo esos términos, ¿no? Y luego el tercer monte y último al que se ha de ascender es el monte de los Olivos, o monte de la ascensión. Y a partir de ahí ya no vale lo mismo que ha servido para subir a esos tres montes, porque ya no hay tierra firme debajo. Hay que acumular un poder espiritual extraordinario para ascender, superar la barrera de potencial que separa ese recinto cerrado, que es el árbol de la vida, ¿no? Es un recinto cerrado, es como un hexágono, si os fijáis, es un hexágono puesto en equilibrio inestable, descansa sobre uno de sus vértices. Entonces hay que... Claro, el equilibrio se alcanza cuando se equilibran las tres vías. Mientras no se hayan equilibrado esas tres vías, la vía mística, la científica y la vía del sadik, del justo, que sabe su camino y la recorre sin desviarse, el hexágono está siempre en peligro de caerse a un lado o a otro. Entonces no está abierta la vía central. Entonces cuando llegas a Keter, a la corona, el rey se corona, ¿no? El rey que vive en Malhut, Malhut ya sabéis que es la sefira inferior, el reino, pues asciende, ese rey asciende a Keter, se corona y tiene que ascender a los cielos. El paso siguiente, volver a la casa del Padre. ¿Y dónde vive el Padre? En la luz infinita. Ya sabéis que por encima del árbol de la vida está En Sof Or. En Sof Or. Luz sin límites, la luz infinita. Esa es la chispa divina humana. ¡Wow! ¡Qué pasada! Nos quedamos flotando y flipando escuchando tus palabras. ¡Qué maravilla! ¿No? Cómo nos llevas por este camino y este recorrido por los tres montes y por toda... ¿no? Para empezando hablando además sobre si la ciencia y la conciencia, ¿no? Cómo encajar la conciencia en la ciencia o Keter en Malhut, podríamos decir, ¿no? Es que todo lleva a eso, ¿no? Todo lleva a eso. Una ciencia que admite la espiritualidad inevitablemente se planteará todas estas cosas. Le llevará décadas y siglos, pero inevitablemente hará este camino.
Bueno, tocando tierra y también parafraseando algo que hablábamos antes, ya empieza a haber algunos neurocientíficos que al menos en los pasillos empiezan a reconocer que la conciencia debe ser como mínimo una propiedad irreductible del ser, ¿no? No un emergente, como tú decías, del cerebro, sino algo que es una propiedad primaria o esencial de la naturaleza o del ser, ¿no? Efectivamente, una priori. Una priori. Y físicos también. Yo creo que también empieza a haber algunos físicos que se dan cuenta de que estudiando física, o sea, llega un momento en que te topas con un enorme misterio y con la propia irrupción del observador y de la conciencia en los experimentos físicos, como el famoso de la doble rendija, etcétera, ¿no? Claro. Porque la física y los físicos de vanguardia están empezando a tocar el mundo de las energías más sutiles, ¿no? Claro. El mundo cuántico, que pues es la manifestación de la materia tan sutilizada, de la energía tan sutilizada, que las leyes que nos sirven para explicar todo lo que ocurre en el mundo más denso, la física macrocósmica, ya no sirven cuando empiezas a entrar en el mundo de lo infinitamente pequeño, ¿no? Hay que crear otra física. Bueno, pues cuando ocurra ese acontecimiento que marcará un antes y un después en la madurez de la humanidad, del género humano, habrá un momento cuando nuestra humanidad adquiera la mayoría de edad, como Homo sapiens. Cuando tengamos la convicción colectiva, y eso esté presente en nuestro imaginario colectivo, de que somos almas inmortales encarnadas en la materia. Bueno, pero siempre ha sido así, ¿no? Menos en el moderno occidente o en una cierta élite, incluso yo diría del moderno occidente, más o menos todos los seres humanos en todas épocas y tradiciones han partido de esa intuición básica, ¿no? Claro, pero ese discurso estaba subyugado al discurso teológico. Eso es. Ojo. Dogmático, teológico. Teológico, dogmático, eclesiástico, con todos los mecanismos de control, de represión propio de cualquier iglesia institucionalizada, con un aparato doctrinal teológico, etcétera, etcétera, que eso sofoca la vivencia del espíritu. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? La ciencia es la primera actividad humana en libertad, en cierto modo. O la filosofía y la ciencia, o ciertas filosofías. También, la filosofía que lograba emanciparse de la autoritas de la de verdad divina revelada, única e inmodificable, también fue una aventura en libertad. Pero la ciencia todavía mucho más, porque la ciencia se tuvo que desembarazar de la autoridad eclesiástica y de la autoridad de la filosofía, ambas. No renegar de ellas, ojo, aunque algunos renegaron. Bueno, es una especie de gesto inicial que luego se puede retomar de otra manera, ¿no? Pero la ciencia nace como una exigencia del ser humano como ser que conoce, que tiene la capacidad de conocer desde un punto de vista de libertad, sin atenerme a una autoridad previa, ya sea religiosa o filosófica. Por eso la ciencia es una manifestación de la espiritualidad, tanto como es la técnica, la filosofía, el arte y la política, la organización de la sociedad, ¿no? Has dicho antes también, y yo creo que si quieres, no sé si querrás hacer más, pero has dicho antes que estamos ante el final del paradigma del monoteísmo cosmológico. Tremendo. ¿Puedes explicarnos esto? Que me ha parecido muy interesante. Os voy a interrumpir porque si estamos ya acabando, ya sabéis que antes de la pregunta interesante podéis buscar los libros y los cursos de Juan Luis Yacer. Dejaré por aquí su email o en el comentario para que lo podáis seguir, que creo que es JL con todas las letras, JOTALE, LLACR, JLYacer, @gmail.com, ¿verdad? Exacto. Y lo podréis encontrar y de esa manera podéis contactar con él si os interesan sus cursos o sus libros, o si os interesan nuestros cursos que están en la página psicologiayespiritualidad.com, uno sobre interpretación onírica, otro en el que estamos planteándonos diferentes santos y cómo podemos reflejarnos todavía hoy en el siglo XXI en paradigmas tradicionales de santidad, si es que eso es posible, como estamos discutiendo también en parte en este vídeo. Vamos a hacer un encuentro presencial de 2 días en octubre en Madrid, con posibilidad de hacerlo también online, donde viviremos y conviviremos juntos con unos cuantos ponentes o con unos cuantos invitados habituales del canal, que la mayoría de vosotros conoceréis. Podéis buscarlo también en la web. También estamos haciendo el trabajo de Patreons y miembros, que por una pequeña cantidad al mes hacemos encuentros mensuales muy interesantes. Suscribíos al canal si no lo estáis para no perderos vídeos tan interesantes como este, dejándoos like, comentarios críticos también, se admiten todo tipo de comentarios. Y venga, ahora sí, vamos a ver qué es esto del monoteísmo cosmológico. Bueno, a ver qué es eso, porque
Lo dijiste, pero... Me viene ahora una frase atribuida al personaje Fausto de esta obra de Goethe, ¿no? Que decía: entre grandes sudores debo de explicaros cosas que yo mismo ignoro. No es que me esté escaqueando y poniéndome la venda antes de la herida, ¿no? Pero bueno, en el fondo no es tan complicado. Porque, a ver, monoteos significa un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. Pero un solo Dios ¿en relación a qué? A todo el universo. Hoy ya sabemos que el universo es algo más de lo que pensaban que era el universo, pues los seres humanos que vivieron hace miles de años, ¿no? Donde había un modelo geocéntrico y luego un modelo heliocéntrico. Pero el universo no es monocéntrico. No hay un centro en el universo. Ahora nos dicen los cosmólogos que el universo se expande. Pero no se expande desde un centro inicial, un Big Bang, una especie de singularidad aislada a partir de la cual todo se expande. Eso no es una buena descripción de la realidad tal y como lo afirma la ciencia actual, ¿no? Sino que esa expansión ocurre simultáneamente en todos los puntos del universo. Así de complejo y de sencillo, de fácil de decir y complicado de entender, ¿no? Bueno, pues hay un monoteísmo que se refiere a la relación que hay entre una vida consciente y creadora y su creación. La palabra monoteos se aplica nada más que a la relación que hay entre una vida consciente y creadora en relación a su creación. Por ejemplo, nuestro planeta es la forma creada por una divinidad, un logos planetario, como se le llama en la literatura esotérica, que ha creado este planeta, donde nosotros vivimos, nos movemos y tenemos el seno. Esa frase fantástica de Epiménides que cita Pablo a los atenienses, ¿no? Pero es que Venus es la creación de otra divinidad planetaria, y Marte y Saturno. Y el Sol, nuestra estrella local, es la creación de una divinidad solar, que es lo más parecido al Dios único monoteísta de las religiones tradicionales, lo más parecido a. Pero en el universo hay cientos de miles de millones de soles parecidos al nuestro, en esta galaxia, nada más que en esta galaxia. Pero es que además hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales tiene cientos de miles de millones de estrellas. ¡Ojo! Entonces, cada uno de esos cuerpos cósmicos es la creación de una vida cósmica, creadora. Por eso, el fin del paradigma del monoteísmo cosmológico nace simplemente de reflexionar tranquilamente, de manera desprejuiciada, ¿no?, sin prejuicios teológicos, sobre la realidad del universo en el que vivimos. Recordaba antes un libro que estamos leyendo ahora de Abdenur Prado, que es el Abraham de nuestro ser, ¿no? Que él cita estos versículos coránicos en el que Abraham destruye todos los ídolos, pero deja el ídolo más grande. Y una de las interpretaciones posibles que apunta o que sugiere Abdenur es que ese es el ídolo del monoteísmo, ¿no? Que también habría que acabar destruyendo, ¿no? Claro, pero referido al universo en su totalidad, porque la palabra monoteísmo sigue teniendo vigencia siempre que la relacionemos, claro, según el uso que hagamos, con la creación de ese monoteos, porque nosotros somos un monoteos, un Dios único para nuestra creación. Bueno, es que nos queda un poco grande, ¿no? Porque son tantas ideas, ¿no? y tantas aportaciones. Hay que verlo unas cuantas veces. Tenemos que ver unas cuantas veces. Hay que verlo unas cuantas veces. Tenemos ya otro vídeo grabado con Juan Luis. Yo creo que este lo publicaré después del primero que ya hemos grabado para que lo busquéis si os ha interesado. Y en el otro vídeo le preguntamos al final que nos dé una práctica o algo parecido a un consejo o una práctica que podamos llevar en nuestra vida. Si tenéis curiosidad e interés por saber cuál es, ya sabéis dónde buscarlo. Así es. Y nada, muchísimas gracias, Juan Luis, por venir. Gracias. Gracias a vosotros 1000 veces por vuestra hospitalidad, como dije antes, y me he sentido muy a gusto. Gracias. Y si alguien quiere hacerle alguna pregunta, que la deje en comentarios y de alguna manera intentaremos que las responda. Gracias. Así es, bendiciones.